agradezco de verdad la participación de esta conferencia tan importante como cada 8 días en temas relevantes para la comunidad. Y hoy, esta semana, no es excepción. Hablaremos de la infertilidad, dolores abdominales y pélvicos y endometriosis. Y bueno, con la participación, como ustedes saben, cada 8 días de médicos con el conocimiento suficiente y, como siempre, nuestro querido doctor Cholco, que tuvo la iniciativa de hacer estas conferencias a nivel internacional y compartirlas con todas las personas que quieran escuchar acerca de esta información. Saben que el doctor Cholco tiene un currículum grande. Y bueno, solamente les muestro una partecita de lo que él es. Actualmente profesor asociado de la Northwestern University, considerada una de las mejores universidades en Estados Unidos, y exdirector del Hospital Cook County, aquí en Chicago, que también es considerado uno de los hospitales más grandes de Estados Unidos. Y pues bueno, ella les hablará un poquito más acerca de quién es, de dónde viene, qué hace y por qué está aquí dentro de estas conferencias. Y no menos importante, y con el conocimiento que me quito el sombrero, la doctora Jenny Guzmán, de Dominicana, jefa de servicio de oncología y ginecología del Hospital Marcelino Vélez de Santana, miembro activo de la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia, presidente de la Sociedad Dominicana de Climaterio y Menopausia el 2016 y 2018. Imagínense qué doctora tenemos el día de hoy, encargada del Departamento de Patología de Service del Hospital Central de las Fuerzas Armadas hasta el 2006. Docente diplomado de Patología y Service de la Universidad del Caribe. De ese nivel de médicos tenemos, y bueno, yo voy a parar compartir la pantalla para que el doctor inicie esta conferencia a nivel internacional. Mi nombre es Claudia Rodríguez y soy parte, orgullosamente, del equipo del doctor Eduardo Cholco. Doctor Cholco, buenos días, bienvenido a esta conferencia. Buen día. Espera que encuentre el share y ya ahí la cosa va a cambiar. Ahí está. Muy bien. Todavía no lo veo, ¿no? Ya llega. ¿Ahí lo ves? Ahí ya está empezando a verse, permítame. Ahí está, perfecto. Muy bien. Entonces, hoy me toca la primera parte, tratar de ser rápido porque tenemos a una especialista en ginecología oncológica que hace todo lo que sea la parte quirúrgica y nos va a hablar especialmente de un problema grave en la mujer que es la endometriosis. Lamentablemente es una patología hasta difícil de explicar y yo lo que quiero es darle la mayor cantidad de tiempo a la doctora. Acá tienen a la doctora, que parece que tuviese 28 años, pero ya tiene cierta fama como cirujana oncológica y ya es directora de uno de los servicios, así que debe ya tener un par de años más. Lo que voy a hablar hoy yo es la parte general de infertilidad. Por eso puse la parte de endometriosis, donde es muy importante los tratamientos, tanto quirúrgicos como no quirúrgicos. Les decía, Claudia, creo que esto es muy importante, tenemos un chat donde ustedes puedan, tanto profesionales de la salud como no profesionales, hacer sus preguntas. Como ven, yo soy viejo, tengo una larga trayectoria. Primero hice ginecología y obstetricia en Argentina, después hice medicina de familia y después básicamente me dediqué a enseñar todo lo que sea medicina de familia. Esto quiere decir desde el nacimiento a la muerte, todo lo que sea medicina primaria. A mí me gusta mucho la parte operatoria, por eso estoy certificado también en medicina de familia con obstetricia operatoria. Acá es donde estuve 40 años de mi vida, esta es la ciudad de Buenos Aires, acá tienen el obelisco de noche. No tenemos como Trump Casa Blanca, pero sí tenemos Casa Rosada, ahí tienen la Plaza de Mayo, la plaza más famosa de la Argentina, y ahí tienen también algunos de los múltiples bares. Este es un bar típico, se llama El Tortoni, y es donde estuvieron muchos tangueros, está en una avenida donde hay muchísimos cafés, a nosotros nos gusta mucho, pero ustedes tienen que ir a esta belleza que se llaman los hielos eternos del glaciar Perito Moreno. Al otro lado, justo en el lado opuesto, ya en la frontera con Brasil, las cataratas del Iguazú, y ya en el lado salteño, del lado noroeste, el tren de las nubes. Sí me voy a dedicar un poquito a hablar del ciclo menstrual. Esto es necesario para que todo el mundo entienda. Y ustedes, como ven, puse un cerebro ahí. Y acá puse el hipotálamo. Justo debajo del cerebro tenemos el hipotálamo, que maneja por medio de hormonas que van del hipotálamo a la hipófisis, la hipófisis. Fíjense el ciclo menstrual, que lo voy a mostrar varias veces. Fíjense ustedes, ambas hormonas se fabrican acá. Estas hormonas manejan el ciclo menstrual, el embarazo, etc. La posibilidad de embarazo. Así que el cerebro es el que regula todo. Por eso van a encontrar, por ejemplo, en alteraciones del ciclo menstrual, van a encontrar el estrés. Van a encontrar incluso mucho de lo que tiene que ver con el manejo del ciclo menstrual. Así que esto lo vamos a estudiar porque el cerebro, con sus hormonas, ahí la tienen, la luteinizante y la folículo estimulante, manejan al ovario. Pero también
manejan la tiroides y la adrenal, la hormona estimulante de la tiroides y la hormona estimulante de la corteza adrenal, adrenocorticotrophic hormone. También maneja el crecimiento, esta pequeña glandulita relacionada, por supuesto, con el cerebro, ahí tienen el cerebelo, relacionada justamente en la base del cerebro. Así que cuando alguien te diga, ¿pero qué? ¿Usted, doctor, cree que es de acá? Y tanto la doctora Guzmán como yo le digamos quizás, bueno, hay que pensar que esto es muy importante. Ahí tienen la menstruación, acá la pusieron como 5 días, y acá tienen la próxima menstruación. El ciclo dura entre 24 y 36 días ahora, pero lo ponemos un promedio de 28 días. Y ahí tienen cómo sube la hormona ovárica por influencia de la FSH. Y cuando la LH marca el pico, ahí se produce la famosa ovulación. Así que el cerebro es el que marca la ovulación. Por eso es tan importante mucho de lo que vamos a hablar del cerebro. Dolor abdominal, no le voy a pedir que recuerden esto, los cólicos biliares arriba a la derecha, la úlcera estomacal arriba a la derecha, pero también puede estar acá en el centro y también puede ser un poquito más cercana al ombligo. Fíjense ustedes la apendicitis temprana y acá la apendicitis tardía. O sea, el dolor abdominal y pélvico se necesitaría por lo menos 2 o 3 horas para poder hablar de ello. Claro, todos sabemos qué es esto. Esto es infección urinaria, ¿correcto? La señora quiere ir al baño, pero le duele. Cada vez que orina le arde, le pica, inclusive va muy a menudo al baño. Así que sí, el dolor pélvico puede ser esto. Pero también puede ser una vulvodinia. La señora quiere tener relaciones sexuales y tiene dolor, ya sea antes, durante o después, sin un motivo aparente. Acá tienen otra manera de... Fíjense ustedes dónde están los ovarios, para que cuando hablemos de la mitad del ciclo, que hablemos entre medio de 2 menstruaciones, 10 días después de que termina la menstruación, viene la ovulación. Y la doctora Jenny ya está ahí lista para saltarme al mi yugular. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que esta persona pique antes, que esta persona tenga un pico antes, o no tenga pico porque está estresada y no ovule. Y todas esas estrés oxidativo cerebral tiene mucho que ver en el manejo real de la ovulación y de la menstruación. Entonces sí, acá lo tienen clarito, como el pico de una hormona de la hipófisis produce la ovulación, y si ahí tenemos alteraciones, la ovulación no se produce y la concepción tampoco. Acá tenemos la zona del riñón y la zona del uréter que lleva a la vejiga urinaria, a la orina. Así que muchas veces duele acá abajo, pero también muchas veces duele en un costado o en el otro costado. Y esto no es específico, porque esta señora yo no sé qué tiene. ¿Qué es lo que posiblemente tiene si está menstruando o por menstruar? Lo más posible es que tenga endometriosis. Pero quizás tiene una infección pélvica, una enfermedad pelviana inflamatoria. La gran mayoría ya van a ver que se desarrolla sin ningún síntoma. Así que estos son típicos dolores de endometriosis, y ya la doctora se va a extender, y es una cosa que yo no me voy a extender. Así que hay dolores abdominales que son muy simples. Cuando un dolor abdominal severo aparece con o alrededor de la menstruación, pensamos que puede ser endometriosis. Mucho más si la señora no es fértil. Mucho más si tiene todas las características que va a hablar la doctora Guzmán. ¿Qué pasa si el dolor es bajo, con ardor, con dolor al orinar? Casi seguro es una infección urinaria. Recuerden que la infección urinaria no es solo la vejiga. A veces duele hasta acá arriba, más a veces se forma acá atrás un paquete de pus. ¿Qué pasa si el dolor abdominal aparece con el embarazo? Bueno, pensamos que es una amenaza de aborto, pero también puede ser un embarazo ectópico en un lugar fuera de lugar y que se esté rompiendo. Esos dolores intermitentes que no tienen una relación específica con nada, pueden ser quistes, fibromas, cáncer. Ahora viene la nena que tiene 22 años con un piquitín de fiebre, con una molestia abdominal. Tiene relaciones sexuales, sí, y ha tenido relaciones sexuales con más de una pareja. Casi seguro vamos a pensar en una enfermedad pelviana inflamatoria, una de las causas más comunes de infertilidad. ¿Qué pasa si tiene dolor en o alrededor cuando tiene sexo? Tiene una vulvodinia, especialmente si el dolor es vulvar. Ahora fíjense ustedes una pequeña serie de otras enfermedades. La apendicitis,
que puede empezar en el ombligo y terminar del lado derecho, puede. El cáncer de colon, ya la persona más grande, pero recuerden que yo vi cáncer de colon a los 45 años. Una causa más común de dolor abdominopélvico, el estreñimiento, especialmente en las mujeres. Esto es una causa bien común. Voy a hacer una salvedad por la cantidad de personas que me preguntan. El estreñimiento no es ir poco al baño, es ir al baño con dolor al defecar, ir menos con defecación dura y molesta. O sea que las personas que son estreñidas, y uno le dice, ¿cuántas veces va al baño? 3 veces por semana. No me digan. ¿Y algún problema? No. Pero voy solamente 3 veces. Mi cuñada va 2 veces por día. Bueno, las dos son normales. 3 veces por día o 3 veces por semana, siempre y cuando no duela. Siempre y cuando no sea de una dureza exagerada. No es anormal. Voy a juntar la enfermedad de Crohn con la colitis ulcerosa, lo que se llama enfermedad intestinal inflamatoria. Esta es una enfermedad autoinmune del cual vamos a hablar cuando hable yo del donador de cisteína. Voy a hablar ahora de la diverticulitis. Fíjense ustedes la cantidad de problemas con dolor abdominal. La diverticulitis, a diferencia de los divertículos o la diverticulosis, que puede ser totalmente asintomática, la diverticulitis es una infección de un divertículo o bolsillo en el intestino grueso. Puede confundirse con un quiste ovárico, puede confundirse con una enfermedad pelviana inflamatoria, puede confundirse con una uretritis. La fibromialgia, en general, en la parte de la espalda, pero muchas tienen un dolor en la espalda baja y al principio piensan que tienen un problema renal. La hernia inguinal, que a veces causa ardor y la mujer dice que le duele, aunque la hernia femoral es la más común en la mujer. La famosa cistitis intersticial, confundida seguro en muchas pacientes que están escuchando por años con enfermedades infecciosas de la vejiga. La famosa persona que uno le dice, y dígame, uy, no, doctor, yo tengo infecciones urinarias. No me diga, ¿y la infección urinaria es cuando tienes sexo? No, a veces sí, a veces no. No me diga. Y pero siempre me sale negativa la orina. ¿Cómo le sale negativa? Sí, la cultivan y no encuentran nada, siempre me cambian el antibiótico. Esa típica cistitis intersticial de la cual habló hace una semana la doctora Tobar. Y la oclusión intestinal que no nos vamos a detener. Ahora, fíjense ustedes lo que nosotros llamamos en muchos casos el dolor funcional. La señora que va al médico y el médico le hace radiografía, tomografía, análisis de sangre, análisis de orina y le termina diciendo, señor, usted no tiene nada. Y la señora fue con dolor abdominal, ¿cómo no tiene nada? No tiene nada que salgan los análisis. Puede tener intestino irritable con dolor, puede tener un cálculo renal migrando por ahí, puede haber tenido abuso sexual en la infancia o en el pasado y la señora tiene dolor abdominal, muchas veces con la menstruación o con la ovulación, simplemente porque tiene relación con la parte genital. Muchos tienen espasmos de los músculos pélvicos, del suelo pelviano, y tienen dolor. Así que ahí puse la colitis ulcerosa también. Así que una de las cosas más importantes para esto del dolor abdominal, y voy a dejar la enfermedad pelviana inflamatoria, voy a dejar también la endometriosis, es revisar qué es el glutatión. Todas estas enfermedades lo que hacen en la célula, ya sea lastimándola, ya sea destruyéndola, la destruyen por oxidación. Voy a hablar en 2 oportunidades acerca de esto, y si la doctora posiblemente también hable, porque esto es importante para la endometriosis. El glutatión es el antioxidante celular más importante, tanto de animales, hongos, bacterias o plantas. Y tiene, muy importante, nosotros tenemos un problema grave, esas enfermedades que ustedes vieron acá. La gran mayoría lo que hace es afectar las células. ¿Y cómo afecta a las células? Afecta a las células bajándole el glutatión y lastimándolas. Doctor, ¿qué células? Bueno, a las células del ovario, a las células del colon, a las células del intestino delgado, a las células de la trompa de falopio. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos un problema que es un déficit de cisteína, ya que nosotros pasteurizamos la leche y con eso desnaturalizamos toda la cisteína de la leche, etcétera, etcétera. Lo mismo hacemos con los huevos. Así que es bien importante porque el glutatión va a ser lo que vamos a hablar todos los días, todos los médicos de este mundo van a hablar de glutatión constantemente. Y ya van a ver en causas de infertilidad masculina cómo es esto del glutatión y de la oxidación. Hay muchísimos trabajos, y ya hablé el sábado pasado acerca de esto. Ahora,
Esto que ustedes ven acá es una verdadera trompa. Acá está el útero, acá está el ovario y acá está el ligamento redondo. Esta trompa es la que transporta los óvulos y que acá se produce la fecundación. Si esta trompa está lastimada, parece un canito, ¿no es cierto? Pero les corté vista al microscopio. Miren lo que es esta trompa. Una cantidad enorme de músculo para poder transportar por medio de las contracciones no solo el óvulo, sino ya el huevo fecundado, porque el huevo se fecunda en la trompa y se transporta. Pero estas células que ustedes ven ahí tienen que estar desoxidadas, porque si la persona tiene estrés oxidativo, si la persona tiene infección, ¿cómo creen que afecta hasta la infección? Haciendo justamente el estrés oxidativo. ¿Y qué es lo que hacen esas células? En realidad necesitan cisteína externa, por eso existe un donador de cisteína, que lo que hace se combina con los otros dos bloquecitos, ahí los tienen, el ácido glutámico y la glicina, se combinan con esos dos bloquecitos y forman el famoso glutatión en cantidades suficientes para limpiar la célula arruinada, en otro caso, ya sea por la infección, ya sea por la falta de hormonas. ¿Qué es la infertilidad? La infertilidad abarca el 12% de las parejas, según en distintas partes del mundo un poco más o un poco menos, posiblemente relacionada con la cantidad de clamidia y gonorrea que hay en el mundo, enfermedades de transmisión sexual que ya veremos luego. Ahora, ¿cómo se divide la infertilidad? Se divide en un tercio masculino, un tercio femenino y un tercio compartido. Y ya les voy a explicar por qué este tercio compartido. Dice 1 año sin concebir teniendo sexo sin protección. Si la mujer tiene 35 años se puede considerar infértil después de los 6 meses de no poder concebir teniendo sexo sin protección. Y básicamente parece como que es muy simple, porque en realidad el esperma masculino, el huevo femenino y todo lo que sea el órgano sexual femenino. Parece hasta simple estudiarlo y mirarlo. Lo primero que se estudia en general, inclusive esto hasta lo hacemos los médicos de familia, ya no la doctora Guzmán, sino el mismísimo médico de familia, hace un análisis de semen, el semen se ve así, ya van a ver, que parece solamente espermatozoide. Ahí tienen la evolución del espermatozoide, hasta que prácticamente se queda sin citoplasma el espermatozoide. Prácticamente lo único que es núcleo. Pero fíjense ustedes qué importancia para moverse que tiene el espermatozoide. Y este 33%, el espermatozoide se forma en el testículo, pero madura en el epidídimo. Tiene que estar una cantidad de tiempo y este epidídimo tiene que tener las células desoxidadas. Recuerden que esto tiene que estar a una temperatura inferior a que acá adentro. Ese señor que ustedes ven que es infértil y que trabaja en el horno, obviamente trabaja frente al horno y esto lo tiene caliente, tan caliente como el abdomen, y por eso la naturaleza lo puso afuera del abdomen, para que esté más frío. Así que no maduran bien, no hay buenos espermatozoides, estos recorren el conducto deferente y se llenan de líquidos de la vesícula seminal, la próstata y las glándulas vulvouretrales, y finalmente eyaculan durante el acto sexual. Ahora, ¿qué pasa con esos espermatozoides, que son el tercio de infertilidad que me toca a mí? Bueno, lo saqué de Antioxidantes en Andrología, este es un libro de 2017, se los recomiendo. Y dice, ¿cómo hace el espermatozoide para lastimarse? Fíjense ustedes, el cáncer, enfermedades sistémicas, la diabetes, enfermedades sistémicas patológicas, espermatozoides anormales, estasis, o sea, cuando les quedan en el epidídimo o en tránsito por mucho tiempo, droga, cigarrillo, todo eso produce algo en el espermatozoide. Y todo relacionado al estrés oxidativo o a la sobrecarga de oxígenos libres. Eso hace que el espermatozoide, como yo les mostré en las otras células, y la trompa, y el ovario, y el cerebro, tienen que funcionar bien para que no haya infertilidad. Lo mismo es en el espermatozoide. Si nosotros tenemos una próstata que no segrega cosas correctas, es bien importante en el medio en que viajan, inclusive en el tercio que le corresponde a ambos, está que el espermatozoide y el cuello uterino no tienen una buena compatibilidad. Así que ahora sí, este es el 33% que le toca a la doctora Jenny, y ella va a hablar específicamente de una enfermedad que se llama endometriosis. Pero la enfermedad puede estar en la trompa, acá tienen vista de frente, vista de perfil. Y recuerden que esto está manejado por esta glandulita abajo del cerebro
llamada hipófisis, que es la que hace que esto ovule, y que es la que hace que esto se contraiga correctamente, y que es la que hace que acá se produzca la fertilización y finalmente el óvulo fecundado caiga y se implante. Así que esto también tiene que estar bien. Para esto los espermatozoides tienen que compatibilizar con ese flujo que hay en el cuello uterino y tienen que poder ir hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acuérdense, el cerebro. Cerebro oxidado, un cerebro conflictuado, un cerebro estresado, por eso hablé del desoxidador fundamental. Es un cerebro que puede producir infertilidad. Entonces maneja el ovario, maneja la tiroides, etcétera, etcétera. Esto lo saqué, como ustedes ven, del gobierno de los Estados Unidos, la Oficina de Población. Y la Oficina de Población dice que hay muchas maneras por las cuales uno puede disminuir o interrumpir la fertilidad. Me quedan 2 minutitos, ¿no, Clau? Sí, correcto, doctor. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes, problemas ovulatorios. ¿Y quién produce la ovulación? Básicamente el ovario, pero necesita el cerebro. Problemas en las trompas de falopio bloqueadas. Y acá viene lo que ustedes tienen ahí abajo, la causa más común, la enfermedad pelviana inflamatoria. La enfermedad pelviana inflamatoria, o PID, es una enfermedad comúnmente asintomática. Se agrega a eso que cuanto más se da, menos posibilidades de tener embarazo. Si las personas que fuman tienen menos ovulación y tienen más posibilidades de que el espermatozoide no pueda pasar ese flujo cervical. Alcohol, estrés, dieta pobre en ciertos nutrientes, y por eso es que hablo yo constantemente de que todo el mundo tiene que tomar este donador de cisteína, y ni les digo las personas infértiles. Increíblemente, ambos, el sobrepeso y estar demasiado delgada, producen en la mujer disminución de la fertilidad. El excesivo entrenamiento, las famosas amenorreas de las personas que van a los olímpicos, problemas tiroideos, ya vieron quién los maneja, y el síndrome del ovario poliquístico, que ya vamos a hacer una parte nueva, porque a mí no me alcanza el tiempo para explicarles la diabetes, una de las causas más comunes de la falta de fertilidad. Fíjense ustedes que puse en rojo la endometriosis, porque no solo es una enfermedad dolorosa, es una enfermedad que ustedes van a ver bien complicada. La enfermedad pelviana inflamatoria se produce cuando se infecta la trompa. Y con eso voy a terminar. A pesar de que no están todos contados, en los Estados Unidos hay casi 3 millones de casos de clamidia y 820.000 casos de gonorrea en los Estados Unidos. Esto está por debajo porque mucha gente no va, porque la mayoría de las mujeres con clamidia y gonorrea no tienen síntomas. Pero recuerden que por eso es que testeamos de gonorrea y clamidia anualmente a todas las personas menores de 25 años sexualmente activas y a todas las personas con factores de riesgo, que tienen un compañero sexual nuevo, múltiples compañeros sexuales, que uno duda del número de compañeros sexuales, o tiene un compañero o compañera con infección de transmisión sexual. No solo clamidia y gonorrea, una persona tiene virus del papiloma, etcétera. Hay que testearla para clamidia, gonorrea, sífilis, etcétera. Y esta es la infertilidad silenciosa. La clamidia y la gonorrea son causas evitables de lo que se llama el PID o la enfermedad pelviana inflamatoria y de infertilidad. Recuerden que en general esto, si uno tiene una buena inmunidad, teniendo una buena cantidad de cisteína en su cuerpo, por eso es bien importante lo que nombré acerca del donador de cisteína, este 15% no se produce. 15% de los casos de clamidia va a desarrollar enfermedad pelviana inflamatoria, infectando la trompa de falopio en forma asintomática y va a destruirla u obstruirla. Acá tienen entonces la cisteína, vuelvo a recalcarles, si esto está oxidado, la manera de desoxidarlo, inclusive la depresión en el lóbulo frontal, la parte afectiva en la parte límbica, todo esto tiene relación con el famoso hipotálamo y la hipófisis, ya por debajo, la que maneja todo. Inclusive ahí la tienen, esta glándula que se llama adrenal o suprarrenal. El testículo está manejado básicamente, justamente por las hormonas del cerebro. ¿Cómo se maneja el ovario? Justamente por las hormonas del cerebro. Esto es lo que les nombré antes, y esto es muy importante. Si la persona depresiva no ovula, debe tomar un donador de cisteína para tratar de mejorar esa depresión. La persona que quiere cuidarse porque tiene
múltiples compañeros sexuales que tienen otros compañeros sexuales, obviamente tienen que tomar el donador de cisteína. Les agradezco mucho, me tomé un minutito más. Les agradezco mucho y yo ¿quién va a presentar, Clau? Jenny, ya presentamos a la doctora Jenny, doctor. De hecho, nada más le daremos la voz y para que ella pueda compartir su pantalla. Antes de que empiece la doctora Jenny, doctor Cholco, quiero hacer mención que se va a empezar a remover del Zoom personas que ni tienen cámara y que no tienen el nombre por seguridad. Tenemos bloqueado ahorita todo el sistema para que la gente pueda participar, pero antes de hacer la participación de la gente que quiere escribir, tenemos que remover todas esas personas por seguridad de que no sea hackeada el Zoom. Así que si no le ponen el nombre ahí para que se identifique quién es, vamos a tener que removerlos. Solamente y es muy simple. Ustedes cliquean donde hay 3 puntitos al lado de la figura de ustedes, les va a aparecer un lugar que le dice Rename y ustedes le ponen su nombre y su apellido, como dice ahí Claudia Rodríguez, Dr. Sholkov, Abigail Herrera, etcétera, etcétera. No dejen de hacerlo, es muy simple. Hacen un clic, un left click, un clic en el lado izquierdo del mouse, en los 3 puntitos, y aparece un lugar donde dice Rename, renombrar. Ahí hacen el clic y pueden cambiar el nombre por el nombre y apellido de ustedes. Daremos 2 minutos para que lo hagan, doctor Cholco, y después empezaremos con la eliminación. Perfecto. Y no levanten la mano, por favor, pongan sus preguntas. ¿Tenemos chat? Hasta que tengamos que eliminar todo eso, no quiero eliminar a nadie que desafortunadamente no sabe cómo hacerlo, pero ya con este anuncio, pues le daremos el tiempo para que se renombre y podamos activar el chat para que no haya la situación del hackeo. Perfecto. Muy bien, yo voy a salir de el share. Está. Perfecto. Ahí está listo para usted, doctora Jenny. Para que comparta pantalla, por favor. ¿Lo puede hacer, doctora Jenny? Anda abajo el cuadradito color verde. Eso, esa es mi Jenny. Perfecto. Bueno, pues gracias a todos por estar aquí presentes. Ya tenemos 250 y tantas personas. Gracias por siempre acudir a este llamado del doctor Cholkov todos los sábados. Y como ya él dijo, me toca hablar de lo que es la endometriosis. La endometriosis es una enfermedad que realmente es muy invalidante y es algo que a la mujer de verdad se pierde su calidad de vida, su calidad de relación de pareja, y por eso es tan importante, porque es que la inhabilita totalmente. Entonces, para iniciar, ¿qué es la endometriosis? Pues es la presencia del tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. Y para que me puedan entender, porque sé que no son médicos todos, aquí les voy a explicar un poquito. Este es el útero. Entonces, esta parte rosadita de dentro del útero es lo que vendría siendo el endometrio. En esta parte es donde se implanta el huevo, ¿verdad? El óvulo ya fecundado para entonces empezar a crecer el bebé. Y el útero tiene 3 partes. El endometrio tiene la parte media que es más gruesa, que se llama miometrio, que es el músculo, y la parte que lo recubre por fuera, que es el perimetrio, que es como ese tejido que lo recubre. Bueno, pues la parte que nos corresponde es el endometrio. Y con cada menstruación, el endometrio se descama. Cuando el endometrio se desprende, eso es lo que es tu menstruación. Entonces, ¿cuáles son los lugares donde con mayor frecuencia se implanta ese tejido endometrial de manera errónea? Pues tenemos que generalmente lo hace en los ovarios. A ver, espérese, que me fui hacia adelante. Déjenme ir hacia atrás ahora. En los ovarios, en las trompas, ¿ok? En los ovarios es con mayor frecuencia donde se ubican esos focos de endometrio que están fuera de donde deben de estar, que es la cavidad uterina. En las trompas, en cualquier parte del útero, pero también puede aparecer en otros lugares externos a lo que es el útero, trompas y ovario. Entonces, ¿esto qué sucede? Cuando ese tejido endometrial se va a otros órganos que están también dentro de la pelvis, ¿verdad? Entonces, se implanta en vejiga, se implanta en recto, se implanta en cualquier parte de los órganos abdominales. ¿Y qué va a crear eso? Va a hacer que se forme una fibrosis, como la endometriosis hace como un pegamento, pero tan fuerte que hace que se peguen los órganos unos con otros a nivel pélvico. Entonces, podemos ver endometriosis, que es como se llama, los focos de endometriosis, ¿verdad? En órganos como la piel, como cuando hacen una cesárea y por la manipulación y todo esto se siembra
tejido de endometrio en la parte de la cirugía y entonces ahí aparece un foco de endometriosis. También en la vulva, después de los partos, en las episiotomías, suelen aparecer esas lesiones que son muy dolorosas. También hay casos extrañísimos que se han publicado en la literatura como focos de endometriosis en pulmón y que se han descubierto porque las personas presentan tos que produce sangrados que se asocian con los periodos menstruales y son casos rarísimos, pero suele suceder. Entonces, estos focos de endometriosis, hay múltiples causas por las cuales se producen. No hay una razón todavía a ciencia cierta de qué es lo que causa la endometriosis. Pero ahora le explico. ¿Cuáles son los principales signos y síntomas que provoca la endometriosis? Pues el dolor. El dolor es el principal síntoma de la endometriosis y está presente aproximadamente en el 75% de las personas que padecen de endometriosis. Aunque la cantidad de focos no está relacionada directamente a la proporción del dolor, a veces hay pacientes que tienen uno que otro foco endometriósico y tienen dolores incapacitantes. Y muchas veces pacientes que tienen toda la pelvis llena de endometriosis, pero tienen uno que otro dolor. Eso va a depender del umbral del dolor de la persona también. Pero el 75% de las mujeres con endometriosis van a presentar dolor intenso con la menstruación, que van a requerir medicación extrema. Entonces, también esto causa infertilidad. ¿Y cuál es la manera que la endometriosis causa infertilidad? Les voy a poner la lámina anterior. Pues hace que, como les explicaba, que los órganos se peguen unos con otros y entonces, me fui más lejos de la cuenta, se peguen los órganos unos con otros, entonces deforma la posición normal que debe de tener la trompa y hace que ésta se obstruya, el óvulo no se puede entonces implantar, esperar o colocar en el lugar que le corresponde para esperar los espermatozoides. Y así un sinnúmero de deformidades que provoca al pegar todos los órganos unos con otros. Entonces, produce mucha inflamación, que aquí es importante lo del donador de cisteína, que el doctor le mencionaba, porque es excelente desinflamando los órganos, porque la inflamación produce muchos radicales libres y esto afecta a todos estos órganos. Entonces, la inflamación también acompaña a estos focos endometriósicos. Cada vez que la mujer tiene la menstruación, todos esos focos también sangran. Al igual que sangra el endometrio que está dentro del útero, asimismo todos esos focos que están fuera del útero también sangran. También las adherencias, que es lo que le mencionaba, cuando se pegan un órgano con otro. Las pacientes también pueden presentar en menor proporción, pero sí pueden presentar sangrados uterinos anormales. La dismenorrea, que es el dolor durante la menstruación, y es muy, muy fuerte, muy intensa. Hay mujeres que no pueden pararse de una cama cuando tienen su ciclo menstrual porque es incapacitante el dolor no las deja movilizarse prácticamente y es un dolor entonces que se irradia hacia el ano, hacia adelante, hacia la pelvis y es muy, muy, de verdad es un dolor muy terrible. También le puede causar dispareunia, que es el dolor a la penetración cuando tienen relaciones sexuales y esto entonces le impide tener un disfrute y una buena relación de pareja en cuanto al sexo porque es un dolor que no es tolerable. También puede causar la endometriosis abortos recurrentes. Eso es dentro de lo que es los síntomas. Ahora, ¿cuál es la causa? Es desconocida, o sea, no se sabe a ciencia cierta. Hay muchas teorías, pero no se sabe a ciencia cierta qué es lo que produce la endometriosis. Dentro de las teorías más aceptables tenemos que la endometriosis se debe a un flujo retrógrado de la menstruación, o sea, cuando el endometrio se descama, si tiene los sangrados, ese sangrado se va a través de la trompa y cae en la cavidad abdominal, donde entonces se siembran esos focos de tejido endometrial. También hay otra teoría, que hay algunos de estos que tienen que ver con problemas autoinmunes, con problemas del sistema inmunológico. Y ahí también es muy importante lo que es los donadores de cisteína, como decía el doctor, para elevar los niveles de glutatión, porque si tienes un trastorno inmunológico y lo corriges con el donador de cisteína, entonces tu problema de endometriosis se va a resolver en gran medida. También los factores hereditarios, se ha observado que las pacientes cuyas madres, abuelas o hermanas padecen de endometriosis, entonces es más frecuente que ellas puedan presentar también endometriosis. Y los factores ambientales, que tienen que ver con la exposición a tóxicos. Las pacientes que son fumadoras son más propensas a presentar endometriosis y también a presentar los cuadros de dolor más intensos.
La alimentación de las pacientes tiene mucho que ver también con lo que es la endometriosis y la inflamación pélvica. Por eso, como decía el doctor, es importante una buena nutrición e incluir en la nutrición lo que es el donador de cisteína para elevar los niveles de glutatión. Entonces, así, a grosso modo, ¿verdad? ¿Quiénes son las personas que están en riesgo de padecer endometriosis? Pues aquellas personas que nunca han tenido hijos. La edad con que mayor frecuencia afecta más a las pacientes es entre los 30 y 35 años de edad, cuando nunca han tenido hijos. También las pacientes que su menstruación inició muy temprano, un ejemplo, aquellas que empiezan su menstruación 9, 10 años, que no es a una edad promedio, que es entre 13, 12 y 14 años. Si empieza una menstruación muy temprana, a los 9 años, es más propensa a padecer de endometriosis. También aquellas pacientes que su menopausia es más tardía, o sea, que presenta su menopausia más tarde, a los 50, 55 años de edad, entonces también son más propensas a padecer de endometriosis. También aquellas pacientes que tienen ciclos menstruales cortos, o sea, el ciclo menstrual normal es entre 21 y 35 días, pero hay pacientes y lo normal es 28 días, pero estas pacientes que tienen ciclos menstruales cada 21 días, cada 23, cada 22, entonces son más propensas a padecer de la endometriosis. Igualmente, aquellas que tienen periodos menstruales intensos, que tienen con un sangrado muy abundante y que duran 7 o más días con la menstruación, también son pacientes de riesgo para tener lo que es la endometriosis. También aquellas que tienen altos niveles de estrógenos, hay pacientes que manejan niveles muy altos de estrógenos por alguna condición, como dijo el doctor, cuando tienes siempre todo esto que ver de las hormonas con el hipotálamo. Y si tu cerebro tiene mucho estrés oxidativo, toda esta función se altera, porque está todo relacionado con el cerebro. O sea, nuestros ovarios, nuestro ciclo menstrual y todo eso tiene mucho que ver con la oxidación cerebral. Entonces, por eso es importante utilizar el donador de cisteína. También las pacientes que tienen un bajo índice de masa corporal están en mayor riesgo, y aquellas que tienen alguna anomalía, que hayan nacido con alguna anomalía congénita de su aparato reproductor, útero, trompas, ovarios, entonces también son más propensas a padecer de endometriosis. La endometriosis tiene una clasificación, tiene varias clasificaciones, pero les voy a mencionar así rapidito. Se clasifica por estadios dependiendo de la cantidad de focos endometriósicos que presente, de las adherencias, de las obstrucciones y todo eso. Entonces, rapidito les voy a mencionar. El estadio 1 son aquellas pacientes que tienen implantes aislados, pueden ser en trompa, en ovarios, y no tiene adherencias, no se ha creado todavía, no se ha pegado con otros órganos. Entonces, el estadio 2 son aquellas pacientes que tienen implantes, pueden ser en la superficie del útero, del ovario, del peritoneo, que es el tejido que recubre todo lo que es la cavidad abdominal y el intestino. Entonces, esas son pacientes con implantes superficiales, y los ovarios pueden estar adheridos, generalmente se pegan a la cara posterior del útero, y eso hace entonces que la trompa se doble como sobre su propio eje y se obstruya, es una obstrucción mecánica por las adherencias que se producen. Entonces tenemos el estadio 3, que ya hay muchos implantes en todo lo que es útero, trompas, ovario y todo esto, y ya aquí hay múltiples adherencias, ya ahí puede estar pegado el ovario con el intestino, con el útero, puede también estar pegado adelante entre la vejiga y el útero. Y ya el estadio 4 son implantes muy profundos, ya no es de manera superficial en el tejido, sino que invade los tejidos en los cuales está. Y básicamente estas son las 4 etapas o periodos, y va a depender de la cantidad de focos endometriósicos que tenga la paciente, el dolor. Aunque al principio les dije que no está directamente relacionado, pero la mayoría de pacientes que tienen muchos focos endometriósicos son las que tienen el dolor más intenso, porque cada vez que tienen su menstruación, esos focos también sangran, y eso irrita el peritoneo y causa mucho, pero mucho dolor. Asimismo, las pacientes que presentan un foco de endometriosis en la vulva, cada vez que tiene su menstruación, tiene mucho dolor en el área de la vulva que están los focos endometriósicos, y cada vez se va haciendo como una masa que va, como un quiste, una masa que va creciendo a medida que pasa el tiempo, porque esa sangre que se produce, el sangrado que produce cada vez que tiene la menstruación se queda acumulado ahí, y va creando entonces en la vulva como un quiste grande por el sangrado que se produce. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de endometriosis? Cuando es externo, como es que el foco endometriósico está en la herida quirúrgica o que está en la vulva, entonces su ginecólogo o el médico puede hacer el diagnóstico o con el examen
y la historia clínica de la paciente, que le dice que eso le causa dolor cada vez que tiene la menstruación, y que le ha ido creciendo con el tiempo, y que fue después de la cesárea o que fue después del parto que eso empezó. Entonces, ahí sí podemos hacer un diagnóstico fácil, pero cuando es una endometriosis ya intrapélvica, podemos por medio de la sonografía diagnosticar un endometrioma que se confirma con la cirugía, pero la sonografía no es tan factible porque solamente te puede diagnosticar los endometriomas, que son los quistes en ovario por focos endometriósicos, pero los implantes pequeños en peritoneo, en la cara del útero, es muy difícil diagnosticarlo por sonografía, a menos que no tengas un quiste. Pero el diagnóstico se hace principalmente por una laparoscopía diagnóstica, que como ustedes pueden ver esta imagen, la laparoscopía es abren unos pequeños orificios en el abdomen, entonces entran una cámara y unas pinzas, y entonces uno puede ver por laparoscopía en una cámara de video que también forma parte del equipo. Entonces uno revisa toda la cavidad pélvica y puede ver dónde están los focos, tomar biopsia y confirmar el diagnóstico de endometriosis con un reporte ya de patología. Entonces, realmente el diagnóstico principal es quirúrgico. Para esto existen varios tratamientos. A ver, es una enfermedad crónica que realmente, aunque existen tratamientos, pero es muy como insidiosa, que persiste, y muchas veces no se logra como tener el tratamiento que uno quisiera, de eliminar todos los síntomas por completo. Entonces, se trata con analgésicos, generalmente con los AINES, que son los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. También con terapia hormonal se pueden utilizar los anticonceptivos orales, pero principalmente lo que son a base de progestágenos. El Dienogest es un progestágeno que se está utilizando mucho para el manejo de la endometriosis con muy buenos resultados. También se utilizan los agonistas de las hormonas liberadoras de gonadotrofinas coriónicas. Eso es una sustancia que, para que lo entiendan, como que te coloca o te crea una menopausia artificial en tu organismo. Esos son como los acetatos de leuprolide. Te van a crear una menopausia que va a hacer que no menstrues, que no sangres, o sea, va a bloquear el estímulo que se produce a esos focos. Entonces, pero ¿qué pasa? Que este tipo de medicamentos tú no lo puedes utilizar por tiempos muy prolongados. Entonces, el manejo se hace a veces un poco difícil. Si tienes un quiste de ovario, pues eso se resuelve fácil, porque con simplemente quitar el quiste ya quitaste el foco endometriósico si no tienes ningún otro, y se resuelve el problema. Y se dice popularmente que el mejor tratamiento para la endometriosis es un embarazo. El embarazo te cura la endometriosis prácticamente. También el donador de cisteína es muy importante concomitantemente con lo que es los tratamientos convencionales, porque va a ayudar a eliminar ese estrés oxidativo tanto cerebral como a nivel orgánico de útero, ovario, porque va a actuar directamente en el proceso inflamatorio, y al reducir la inflamación y corregir todo esto, entonces el proceso va a desaparecer más rápido. Entonces hay casos en los cuales hay que hacer histerectomía, y es muy lamentable porque muchas veces, generalmente estas pacientes no han podido concebir, no han podido tener hijos, y que a pesar de todos los tratamientos que se le dan, nunca logran embarazarse, porque es realmente una enfermedad benigna, pero con mal pronóstico. También, como les decía, la quistectomía, y se pueden eliminar los focos endometriósicos cuando no son muchos a través de la cirugía. Pero básicamente, si la paciente acusa mucho dolor cuando tiene sus menstruaciones, si tiene menstruaciones muy abundantes, periodos cortos, debe hacerse un chequeo ginecológico y valorar, que su médico valore la posibilidad de que pueda tener una endometriosis, porque si lo detectamos a tiempo, cuando está en sus fases iniciales, en la etapa 1, la etapa 2, los tratamientos son mucho más efectivos, pero si ya detectamos la endometriosis en una etapa 3, una etapa 4, ya es mucho más difícil, y las probabilidades entonces de embarazo se reducen muchísimo. También muchas veces las pacientes llegan ya a una edad que están ya un poquito cerca de la perimenopausia, y como hay que poner tratamientos que te inducen a una menopausia artificial, a veces no logra salir de esa menopausia para volver a la fertilidad. Entonces, realmente es sumamente importante que las pacientes que tengan todas estas condiciones que yo he mencionado acudan a su médico, a su ginecólogo, en busca de un diagnóstico y de un tratamiento adecuado. Entonces, dentro de las principales complicaciones que tiene básicamente la endometriosis, la principal es la infertilidad.
y en una menor proporción las pacientes que padecen de endometriosis tienen un mayor riesgo de desarrollar un cáncer de ovario. Entonces, con esto yo concluyo, le doy las gracias y doctor. Una maravilla, aplausos para la doctora, muchas gracias. No es un tema fácil para dar porque, digamos, si primero hay muchos pacientes, segundo, muchas pacientes van al tratamiento quirúrgico por los dolores, etcétera, y resulta que después tampoco pueden quedar embarazadas. Por eso hablamos mucho del donador de cisteína, hay varias preguntas. La persona que quiere saber qué es el donador de cisteína no tiene más que preguntarle a la persona que lo invitó. La idea de esto es dar una idea de que la infertilidad no es solo la endometriosis. La infertilidad empieza cuando uno se protege de las enfermedades de transmisión sexual, y si en caso de que uno tenga clamidia o gonorrea o sífilis o cualquiera de esos problemas, uno lo que tiene es una buena defensa, una buena inmunidad para que no quede destruida la trompa. Como no se sabe por qué viene la endometriosis, solamente hay teorías, como dijo la doctora Jenny, uno de los problemas más importantes sería cómo hago para protegerme y no quedar infértil. Bueno, una son disminuir las enfermedades de transmisión sexual, ir todos los años, si ustedes tienen uno o más compañeros sexuales, o si su compañero sexual tiene más de una compañera sexual, tienen que ir a hacerse test de clamidias, inclusive por debajo de los 21 años. En los Estados Unidos llegó un momento que lo hacíamos cada 6 meses. Hay que estar prestando atención a nuestro peso. La infertilidad es muy común, lamentablemente. Y el dolor abdominal es muy común. Y muchas veces no es fácil encontrar el porqué. Es mucho más fácil prevenir el dolor abdominal futuro que curar el dolor abdominal presente. Por eso hay que empezar muy temprano, hay que tomar el donador de cisteína, hay que tener una dieta equilibrada. La doctora habló también de la menopausia. ¿Qué es lo que pasa? Recuerden, la menopausia está muy relacionada con la familia. No es lo mismo una mujer de 38 años cuya madre y hermana tuvieron su menopausia a los 40 que la madre y la hermana ya han tenido la menopausia a los 50. Porque la doctora va a tender a pensar que la menopausia y le va a provocar ese embarazo, falso embarazo, ya sea con Lupron, ya sea con anticonceptivos, sin producir menstruación, le va a suprimir la menstruación, pero no es fácil porque uno tiene una carrera contra el tiempo. Clau, ¿preguntas? ¿Contestamos preguntas? Completamente de acuerdo, doctor Shorko. Tenemos más o menos 26 minutos, doctor Shorko, para contestar preguntas. Carlos dice, una trompa tapada con el donador de cisteína se puede destapar. Bueno, esto es relativo. Lamentablemente, las trompas tapadas, como dijo la doctora, pueden tener un foco endometriósico o que el foco endometriósico las doble, las cierre, las doble como si fuese el cañito de la manguera de nuestro jardín. Entonces, realmente el donador de cisteína ayuda, como dijo la doctora, el donador de cisteína puede producir un efecto antiinflamatorio, inclusive un efecto de mejor transporte del óvulo en la trompa, que luego se convierte en el transporte del huevo fecundado en la trompa. Y dice, ¿y si los óvulos de mala calidad pueden regenerarse? Bueno, no sé a qué se refiere con óvulos de mala calidad, porque muchas veces esto es lo que les dice la comadre, la tía, la prima, pero para saber si es de mala calidad hay que ver qué es lo que tiene. Los óvulos obviamente empezaron su división, más o menos son 200.000 por mujer, y empezaron su división en la panza de la mamá de esa mujer. O sea que estuvieron en división por muchos años. Los primeros, cuando la mujer tiene su menarca, a los 11, 12, 13 años, estuvieron solamente 13 años dividiéndose, frisados en un estadio o en un estadio de la división celular para producir óvulos. Pero cuando la mujer tiene 40 años, hace 40 años que están en división. Por eso hay más errores genéticos a los 40 años que a los 15 o a los 20. Sí, como dice el doctor, las mujeres, a diferencia de los hombres, cuando nacemos con todos los óvulos que vamos a tener durante nuestra vida. Entonces, a medida que nosotros envejecemos, los óvulos también envejecen, porque envejecen junto con nosotras. El hombre no, el hombre produce espermatozoides diariamente, las mujeres no. Nacemos con la cantidad de óvulos que vamos a tener durante toda la vida y ellos van madurando y, como dice el doctor, dividiéndose y envejeciendo junto con nosotros.
Por eso si es un óvulo, me imagino que cuando dicen de mala calidad es porque ya está envejecido. Entonces, si toma el donador de cisteína, pudiera ayudarlo, pero porque retrasa el envejecimiento. Si ya tú estás en una edad, 35, algo así, el donador de cisteína te podría ayudar a que tus óvulos no se sigan deteriorando o envejeciendo tan rápidamente. Pero realmente es así. Uno debe de dar de... Las mujeres ahora somos muy dadas a dejar los embarazos para después, pero le coge lo tarde. Entonces, cuando quieren ya a los 40 tener los hijos, 38, entonces ya hay problema porque ya esos óvulos le quedan pocos y ya están viejitos. Recuerden que todos los meses entre 20 y 200 óvulos progresan, la gran mayoría se atrecia, se atrofia y solo uno logra la madurez como para que sea absorbido por la trompa de falopio y es, digamos, lo que nosotros llamamos el huevo que va a ser fecundado. Esto quiere decir de que si yo empiezo a tomar el donador de cisteína temprano, que tiene un montón de otros beneficios, disminuye las posibilidades de tener cáncer, no solo en la mujer, sino en el hombre, disminuye las posibilidades de tener ciertas infecciones, o la gran mayoría, debido a que el sistema inmune es el que está oxidado por la vida diaria, por los tóxicos diarios. Así que tiene muchísimas ventajas y a todos los que están invitados, yo los invito a que llamen a la persona que los ha invitado. La siguiente dice, cuando llega la menopausia, ¿puede causar dolor pélvico y malestar en general? La respuesta es sí. El dolor pélvico en general es por atrofia. Y en general comienza en la atrofia vaginal, tiene que ir a su médico ginecólogo. ¿Puede mejorar el donador de cisteína? Sí. Pero recuerde que cuando usted entra en la menopausia, también el dolor pélvico, usted vio que puede ser cualquier otra cosa. No vaya a ser que coincida un quiste de más de 5 centímetros y que yo le diga, no, tome el donador de cisteína. No tiene nada que ver. El médico es el médico. Vaya a la doctora Guzmán, vaya a su médico. Pero la realidad es que sí hay que proteger los óvulos, sí hay que proteger los espermatozoides, que ahora va la pregunta de los espermatozoides. Buenas tardes, doctor, y quisiera preguntar si el tratamiento para el hombre se le diagnostica función de espermatozoide lento o muy poca cantidad. Sí, la oligoespermia y el espermatozoide lento muchas veces tiene que ver con la secreción de la vesícula seminal o de la próstata. Así que sí, esto puede ser muy bueno, muy bueno para mejorar la posibilidad de fecundación. Hay una pregunta, doctor, alguien que pregunta que tiene adenomiosis. La adenomiosis es la misma endometriosis, pero dentro del músculo del útero, cuando hay tejido endometrial dentro del músculo. Y ahí es un poquito más complicado, pero el donador de cisteína puede servir, porque ahí es difícil tú remover los focos y para removerlo tendrías que hacer una histerectomía. Y si andas buscando un bebé, entonces no es posible remover esos focos. Entonces, el donador de cisteína puede ayudar muy bien en esos casos. Diana, la doctora ya te contestó cuáles son los exámenes que recomiendan para el diagnóstico formal, y eso es una laparoscopía para poder diagnosticar formalmente. El ultrasonido puede ser útil, pero es mejor la laparoscopía. Mi nombre es Minerva Aranda. ¿Puede uno sufrir de endometriosis si ya no tiene matriz? ¿Y cómo se diagnostica? Entonces, Jenny, no sé si querés contestar. Yo diría que sí, uno puede no tener matriz y haber dejado la endometriosis adentro, especialmente ahora con las histerectomías vaginales. Si querés aclarar un poco más, doctora. Sí, puedes tener la endometriosis, aún no tenga matriz, pero sería no que vas a desarrollar la endometriosis después que te saquen la matriz. Generalmente es que ya tú padecías de endometriosis, te sacaron la matriz, pero quedaron los focos ahí. Y entonces, si tus ovarios están todavía, si tienes una edad en que tus ovarios todavía están funcionales, entonces sí puedes seguir padeciendo del dolor por endometriosis porque los ovarios van a estar produciendo las hormonas que estimulan esos focos. Aunque no tengas útero, pero esos focos van a seguir sangrando, igual porque tienen el estímulo hormonal. Yani dice, buenas tardes, saludos desde Perú, tengo 42 años, ya hace 6 meses que he dejado de menstruar. Tengo un solo ovario y una sola trompa, perdí un hijo en el año 2017 de 3 meses y desde ahí ya no he podido concebir. Mi esposo sí está bien. Quería saber si estos productos me pueden ayudar a recuperar mi menstruación y a producir óvulos para quedar embarazada. Y si puede, ¿en qué dosis tendría que tomarlo? Muchísimas gracias por su respuesta. Bendiciones. Entonces, Yani, te va la de un médico de familia. No, si estás menopáusica y no perimenopáusica, porque perimenopáusica todavía podés tener óvulos funcionantes, hasta podés ovular.
Pero si ya estás menopáusica, 1 año sin menstruar, te diría que no. Te diría que lamentablemente no. ¿Sí te va a servir si te hacen una fertilización? Sí. Si frisaste óvulos tuyos y van a hacer una fertilización in vitro, sí. La doctora te va a aclarar más ese proceso. Si guardaste óvulos. Adelante, Jenny. Sí, si ya entró en menopausia, que se considera menopausia cuando las pacientes tienen 1 año sin ver la menstruación, claro, en la edad, porque hay algunas pacientes jóvenes que tienen trastornos con el ciclo menstrual y a veces duran 6 años, 8 meses sin ver la menstruación, pero si estás en edad ya de menopausia, que la edad promedio es entre los 45 y los 50 años de edad, y tienes por exámenes que te hacen de pruebas hormonales de que ya estás en menopausia, es prácticamente imposible quedar embarazada. Entonces el donador de cisteína te puede ayudar sí con los síntomas de calor, de resequedad vaginal y todo eso, pero a mejorar los síntomas, pero no que probablemente vuelvas a ser fecunda, a poder estar embarazada. Aparte de eso también se hacen pruebas para ver si te quedan óvulos disponibles para que se puedan hacer un in vitro o algo así como decía el doctor. Sandy dice, una prima tiene dismenorrea y le dura muchos días el periodo y vaginosis, picazón. Ella pregunta qué puede hacer para curarse de eso que la aflige. Gracias. Bueno, yo te doy el punto de vista, yo la mandaría al ginecólogo para saber si realmente tiene una infección, para saber realmente que le haga por qué la dismenorrea, para saber si tiene una pequeña adenomiosis, si tiene algún problema psicológico por el cual yo conozco gente que tiene picazón y se lava 4 veces por día la vagina adentro, cosa que no debe hacer, porque la vagina tiene una flora y un pH que debemos mantener. Entonces la mandaría a la doctora Jenny, que ahora te va a contestar. Sí, es importante que vaya al ginecólogo porque es muy frecuente que la paciente te diga, doctora, que tengo un flujo, una aplicación, indíqueme algo, pero todos los flujos no son iguales, todas las infecciones vaginales no son por los mismos microorganismos, entonces cada microorganismo tiene un tratamiento diferente. Entonces lo ideal es que vayas a tu ginecólogo, que te hagan un cultivo de vagina, que te examine para ver cuál es el microorganismo que está produciendo la infección y te traten. Y con la historia que tiene de dismenorrea y sangrados abundantes, debe de investigar a ver si tienes focos endometriósicos, porque eres candidata o tienes riesgo de padecer endometriosis. Entonces, realmente necesitas una evaluación médica con un ginecólogo. Exacto, y a nosotros en Estados Unidos hay un estudio muy bueno acerca de lo que acaba de decir la doctora. En Estados Unidos las cremas vaginales antimicóticas, o sea, contra los hongos vaginales, son over the counter, no se necesita prescripción. Y se siguieron más de 1.000 personas que lo compran y que hicieron el diagnóstico certero, ellos, de que tienen flujo blanco. El 60% estaba equivocado, o sea que el 60% compró el antimicótico, se le hizo un cultivo y no era una micosis. Así que siempre vayan al médico, no se olviden de esto es importante. Pregunta Meiri, ¿qué es el donador de cisteína? Yo le contesto a la persona que te invitó, te dirá y te explicará. Tengo un par de personas que toman el donador de cisteína por ovarios poliquísticos. Una se ha recuperado completamente, pero presentó mucho sangrado menstrual. La segunda también presenta gran sangrado y decidió suspenderlo. ¿Qué explicación tiene este sangrado abundante y duradero? ¿Qué se recomienda para evitar la anemia en estos casos? Muy bien, va mi respuesta. Lo mismo que la sangre menstrual, hasta que yo no veo los análisis no digo que es abundante. Me ha pasado que una señora hace 6 meses que toma hierro. Le digo, deje de tomar el hierro. Y la hemoglobina se mantiene en 14 y el hematocrito se mantiene en 41. O sea, una gota de sangre tiñe el inodoro de rojo. Sí. Y si yo no lo veo, no lo creo. La realidad es que esto, digamos así, yo obviamente hice la especialidad, y si bien creo que el donador de cisteína es una maravilla para los ovarios poliquísticos, que son, digamos así, en este momento de la epidemia de obesidad, son otra epidemia, creo yo que es muy, muy importante la colaboración entre el médico de familia, el médico internista y el ginecólogo. Porque si no decidimos que todos los sangrados abundantes tienen que ser tratados porque producen anemia, y resulta que no es el caso. Y viene la señora y me dice, lo que pasa es que yo sangraba 2 días y ahora sangro 5. Bueno, ahora el donador de cisteína hace que vos sangres lo que tenés que sangrar, sin estar oxidada.
Y 5 días es normal. Es que, doctor, los primeros 3 días lleno las toallas sanitarias. Las toallas sanitarias, 6 toallas. Y digo, bueno, señor, usted está en lo normal. Vaya a ver que es normal y va a ver que los primeros 2 días uno puede ensuciar 6 toallas sanitarias. Es que yo ensuciaba una. Claro, ahora es normal. Ahora volvió a la normalidad. Su cerebro está desoxidado, su ovario está desoxidado. Adelante, Jenny. Sí, realmente eso que usted dice de que las personas a veces la interpretación de la cantidad del sangrado, porque una toalla sanitaria cae una gota y prácticamente la ensucia completa, depende de, ¿verdad?, del tamaño de la gota, de qué tanto se digregue. Y por eso también muchas pacientes actualmente están decidiendo usar la copa menstrual porque pueden medir su flujo sanguíneo, que tienen una menstruación, que no es mucho realmente. Pero muchas pacientes interpretan mal, o muchas es por higiene que se cambian la toalla sanitaria, ni siquiera se llega a llenar y ellas se cambian 4, 6 en el día, pero si uno la interroga bien, ella te dice, sí, yo me cambio 6, pero tan llena, empapada, o sea, se empaparon, que la tuviste que, no, y yo me la cambio por higiene. Entonces hay que tener todo eso en cuenta, porque como dice el doctor, no es algo equiparable que tú digas que tienes un sangrado abundante y que mantengas una hemoglobina en 14, porque eso no va, o sea, no se coincide una cosa con la otra. Claro. Cuando hay sangrados abundantes, generalmente a las pacientes le baja la hemoglobina a 10, a 9, porque son pérdidas de sangre importantes, pero si mantienes tu hemoglobina normal, es porque ese sangrado no está afectando tu hemoglobina y es lo normal, como él dice, tú puedes sangrar de 3 a 5 y hasta 7 días es normal, dependiendo de cuántas toallas sanitarias realmente llenes. No que te ensucies un poco y la descartes, sino que se llenen. Perfecto. Osman dice, doctor Eduardo, buen día, tengo una persona que tiene un tumor maligno en la hipófisis y dificultad para producir, no reproducir, para producir espermas. Por el mismo problema, así le ha dicho su médico, al tomar Inmunocal, ¿le puede ayudar? Sí, le puede ayudar, pero tiene que ver en dónde lo van a operar si es el tumor maligno de la hipófisis. Dice, el tratamiento que a él le dejaron le está ayudando a reducir el tumor maligno, pero quiere consumir el Inmunocal. Bueno, hablamos en extenso, Osmar, en el webinar de cáncer y el donador de cisteína, así que ahí podés ir y ahí es donde yo explico cómo actúan las células cancerosas y cómo actúan las células normales. En este caso, además de su problema, a él le detectaron diabetes tipo 2, bueno, mucho más a mi favor. Recordad que las personas que tienen un carcinoma maligno sí tienen que tomar una cantidad importante del donador de cisteína. Esto te lo va a contestar tu ascendente o la persona que te invitó. Buenas tardes a todos ustedes de antemano. En esta ocasión, muchas gracias. Gracias, doctora Jenny, magistral presentación. Muchísimas gracias, doctora Guzmán. Mi esposo es un hombre de 35 años. Le dieron un muy mal pronóstico. A él le detectaron un tumor en el bulbo raquídeo y pues es inoperable. Él ya está en cama. Esto empezó en febrero. Todo ha sido gradualmente, quedó pendiente de sus comentarios. Necesito ayuda, ya que he estado ingiriendo los productos, pero ninguno de los doctores nos da buen pronóstico. Gracias. Muy bien. Yo le diría a Alejandro que tiene que preguntarle al que lo invitó. Hay una graduación, en este caso tiene que tomar 6 sobres. Y esto no es una garantía, este es un producto natural de calidad farmacéutica, pero no es un producto destinado al cáncer específicamente. Como te habrás dado cuenta, Alejandro, la doctora habló de cosas benignas y yo hablé inclusive de cosas benignas y nombré el donador de cisteína. En este caso, no te puedo decir, no sé dónde tiene, digamos así, a dónde tiene, si tiene metástasis, obviamente si es inoperable, ¿qué es lo que haría yo en el caso de tenerlo? Bueno, primero tomaría el donador de cisteína, segundo, haría, como ya no pueden operarlo y como ya no tienen nada, haría 2 consultas, una a un especialista en homeopatía y otra a un especialista en ozonoterapia. Simplemente porque lo que yo encontré en Colombia con estas 2 especialidades, y con gusto te puedo dar quiénes se ocupan de eso. Yo lo que vi con la ozonoterapia, y no hace mucho el doctor Mauricio nos ayudó a Claudia y a mí con un caso de leucemia, así que yo hoy, médico alópata, no digo que no, especialmente en estos tumores donde ya no tengo ninguna opción. Con gusto me mandás un email a esholkov1@gmail y yo con gusto te ayudo. Felicidades, muchas gracias desde Colima. Buenas tardes, doctora. Tengo 29 años, debe ser. Desde niña siempre tuve dolores muy fuertes en mi menstruación. Y ahora me han diagnosticado adenomiosis.
tuve un embarazo ectópico y perdí una trompa. Quisiera saber cómo debo tomar el donador de cisteína para que me ayude a mi condición, ya que quisiera tener hijos pronto, y sí me ayudaría de alguna forma. Muchas gracias por su respuesta y bendiciones. Huawei, tenés que realmente hablar con la persona que te invitó, la doctora te va a contestar. Esa fue la pregunta que yo contesté al principio. Perfecto. Entonces, sí, ya la doctora lo contestó, espero que te contactes con la persona que te invitó. Keta dice, doctor, en la menopausia, ¿qué síntomas se tienen si se piensa que tienen endometriosis? Pues a veces se puede confundir con tantos dolores que se tienen. Muy bien, ya le nombraste, ya te dije, desde la diverticulitis hasta la fibromialgia reumática, desde la apendicitis hasta la infección urinaria alta, desde la gastritis, sí señora, puede confundirse, para eso está tu médico, Keta. Tu médico está para discernir, si especialmente porque a cierta edad comienzan a subir la cantidad de cánceres. Y entonces uno tiene que ir al médico para que, no importa si es el 1% la posibilidad de tener un cáncer en la trompa. Cuando uno tiene un cáncer en la trompa es 100%. El cáncer de ovario existe, especialmente en las personas que han tenido familiares con cáncer de ovario. Pero recuerden que solamente el 15% tiene familiares. El otro 85% de cánceres de ovario y de mama no han tenido ningún familiar, son lo que se llama episódicos. Entonces, a mí siempre me aterra la señora que me llama y me dice, mire doctor, yo empecé con este dolor abdominal hace 2 años. Empecé a tomar esto y tomé lo otro y se me fue. Durante el verano yo creo que estoy mejor. Y uno dice, ¿pero por qué no vino antes? Uno pregunta y el Papa Nicolau, es que a mí no me gusta el Papa Nicolau. Y uno empieza a agarrarle ese cosquilleo que dice, ay, a mí tampoco me gusta ni el tacto rectal y sin embargo voy. A nadie le gustan ciertas cosas y son fundamentales. ¿A quién le gusta la mamografía? A nadie. Por supuesto, si yo le doy antiinflamatorio, Tylenol, porque a nadie le gusta. Pero la realidad es que a mucho menos gustoso es el cáncer de mama. Doctor Scholko, nada más para recordarle, tenemos 3 minutos. Muy bien, 3 minutos. Mil gracias por la conferencia. Uy, qué largo que se puso esto ahora. Dice, si querés poner el email para que la parte de abajo, a partir Klaus y Evangelina. Está bien. Dice, buenas tardes, doctora. Tengo 29 años. Ah, ya lo está. Ya 3 veces lo puso esta chica. Con razón la viste ahí. Dice, buenas tardes, doctor. Tengo una persona que le da vómito y dolor muy fuerte de los primeros días de la menstruación. Ay, 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 Jenny, qué suerte que te tengo a vos. Vómitos en los primeros días de la menstruación. Yo tengo mi fórmula, pero adelante. Sí, eso es el síndrome, se llama síndrome premenstrual y te puede dar vómitos, diarrea, calambres intestinales, malestar general. Y todo eso también tiene que ver con el problema de las hormonas, los trastornos hormonales y todo esto. Vamos a ver cuál es la fórmula que tiene el doctor para nosotros. Yo lo que hago es, primero, si no quiere tener chicos, le doy anticonceptivos orales y el donador de cisteína. Si quiere quedar embarazada, le doy vitamina B6 de 25 miligramos 3 veces por día, aunque no esté embarazada, y si necesita un antivomitivo, le doy un antivomitivo por 3 días para que pueda ir a trabajar. La realidad es que muchas veces como esto es central, es un efecto central, el vómito, el centro del vómito está en el cerebro, y esto no tiene nada que ver, vos sos una nerviosa, todas esas cosas que dicen los hombres, que es por nervios, no es por hormonas. Son las hormonas, no crean eso de que a mí no me pasa nada, claro, porque el hombre todavía no le llegó el dolor prostático. Pero la realidad es que muchas veces mejora con el donador de cisteína. Esa es la realidad. Voy a contestar la última. Endometriosis a los 17 años de edad. ¿Cuál pudiera ser la causa más probable? ¿Haber tomado la pastilla del día después, que es una bomba de hormonas? ¿Puede tener algo que ver? Realmente no creo, porque eso, si la tomó una vez, eso también el organismo se encarga de eliminarlo, eso no se queda circulando en tu cuerpo todo el tiempo. Pero la causa, como les dije, todavía no se ha podido determinar una causa específica, entonces tendría que verla a su médico y ver cuál podría ser la causa que le está produciendo dentro de todas las cosas que yo dije. Pero lo importante no es saber qué lo está produciendo, sino cómo mejorar ese problema. Y le ayudaría bastante utilizar el donador de cisteína más los tratamientos que el doctor le indicó. Exacto, comparto plenamente. Antes pensábamos, me acuerdo cuando yo empecé ginecología y obstetricia, una causa es seguro que usted ya tuvo 2 legrados, porque en Argentina hay muchos
abortos espontáneos porque no existe el aborto legal y hay muchos abortos espontáneos. Y entonces era que eso era el problema. Bueno, como teníamos muchas mujeres de estos 17, 18, 19 años que nunca habían tenido ninguna pérdida, empezamos a hacer un estudio y en muchos países de Europa esto no se sabe. Básicamente podés tener endometriosis a los 17 y a los 34. Exactamente eso. Y como dijo la doctora Guzmán, la cosa es que no esté con dolores, que no sienta que la próxima menstruación se va a doblar del dolor. Tratar de ayudarla para preservarle la mayor posible sus aparatos genitales. Recuerden que el aparato genital, mientras va sangrando adentro del mismo músculo, se va deformando el músculo, se va lastimando. Por eso es la mención del donador de cisteína. Clau. Nos vamos, doctor Cholco, doctora Jenny, muchísimas gracias a ambos por esta cátedra. Es mucha gente, tenemos en Facebook más de 500 personas también con muchas preguntas, pero bueno, no terminaríamos aunque estuviéramos aquí todo el día de hoy. Así que agradecerle, doctora Jenny, si quiere decir algo antes de despedirnos. Muchas gracias a ti, Claudia, por siempre estar ahí dispuesta. Gracias al doctor por la invitación y gracias a todas las personas que se conectaron en este día. Espero que la información que le llevamos sea de provecho y que la puedan utilizar para mejorar su salud. Muchas gracias a todos. No se olviden de llamar y agradecerle a la persona que los ha invitado. La idea de esto es la información, la idea de esto es que ustedes inviten para cada sábado a las 12 del mediodía. Cada vez tenemos más gente que nos pide, unos piden depresión, el otro pide dolor pélvico, el otro. Así que vamos a ir hablando de distintas enfermedades, ya sea esquizofrenia, demencia, etcétera. Ya van a ir apareciendo, pero la idea es informar a todo el mundo, para todos los que ya son personas que han estado acá. Inviten personas, no dejen solamente su salud en manos del Estado. Vayan al médico, no tengan miedo, vayan a hacerse los análisis que uno debe hacerse. Se me ponen los pelos de punta ahora el Papa Nicolau cada 3 años, es que a mí no me gusta. El mamograma es cada 2 años, es que a mí, doctor, odio ir al mamograma. Me da miedo, espanto, porque hay 1 de cada 8 mujeres tiene cáncer de mama. Así que el donador de cisteína, los estudios que tienen que hacerse son fundamentales. Gracias, Clau. Gracias, doctor Cholco. Y después invitaremos a la doctora Jenny a que nos dé una conferencia de sus secretos de belleza, del cómo se mantiene tan joven y tan bella. Así que muchísimas gracias, doctora Jenny. El que viven en un lugar donde son todos sonrientes, todos bailan por lo menos 4 veces por semana, vas a un restaurante a comer y se paran 4 a bailar. Entonces, lógico, como son todos felices, están todos así. Todos tienen la misma sonrisa. Es cierto, en serio, pienso. Ya se fue el doctor Cholco. Bueno, doctora Jenny, de verdad que es fenomenal. A venir a Dominicana. Muchísimas gracias, doctora Jenny. Que pasen una muy buena tarde. Hasta pronto.